Gracias por compartir con el IPEBA esta presentación, esta entrega oficial que hacemos del trabajo conjunto que durante este tiempo IPEBA y el Ministerio de Educación hemos venido realizando para entregarle al país una herramienta que consideramos contribuirá a focalizar los esfuerzos en las metas comunes que como país nos estamos trazando para mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Vamos entonces a presentarles los mapas de progreso del aprendizaje, nuestros estándares nacionales de aprendizaje. Una primera pregunta que tal vez surge es ¿por qué plantearnos estándares nacionales de aprendizaje en el país? Y bien, son diferentes acercamientos que se han tenido desde diferentes voces en el país que ya nos iban avisando de la necesidad de poder establecer en nuestro sistema educativo metas claras de aprendizaje. Por ejemplo, en el año 2002 el Acuerdo Nacional es muy enfático en el hecho de poder universalizar el acceso a la educación, pero a una educación de calidad para todos los estudiantes del país. El Proyecto Educativo Nacional en el 2006 profundiza aún más esta primera iniciativa del Acuerdo Nacional y propone dentro de sus objetivos estratégicos el hecho de tener estándares nacionales de aprendizaje elaborados de manera consensuada, de tal manera que se pueda contribuir a reducir las brechas existentes entre los logros de aprendizaje que se logran en diferentes regiones del país. Además, consideraba que una oportunidad como esta ayudaría a que todos los estudiantes del país pudieran también asegurarse aprendizajes de la misma calidad. El Plan Bicentenario en el 2011 recoge nuevamente esta iniciativa del Proyecto Educativo Nacional y también nos vuelve a proponer la necesidad de establecer nuestro sistema educativo en base a estándares nacionales de aprendizaje que puedan evaluarse regularmente incluso. Haciendo eco entonces de estas iniciativas, esta gestión del Ministerio de Educación empieza un profundo trabajo de análisis de los documentos curriculares existentes y de la situación curricular que atraviesa el país. Y si bien es cierto, el actual diseño curricular nacional tiene los méritos de haber integrado en un solo documento las programaciones para el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario, y seguir apostando por el desarrollo de las competencias en la educación básica, tiene todavía algunos pendientes que eran importantes de superar. Es así que esta gestión inicia un trabajo para crear un sistema curricular, es decir, tener instrumentos curriculares que trabajen concatenadamente para lograr un mismo propósito, que es mejorar la calidad del servicio educativo de nuestro país. Entonces empieza a elaborar, a gestar un marco curricular que brindará al país los lineamientos generales para desarrollar la educación básica en nuestro país y brindará también claridad sobre cuáles son los enfoques y finalidades de los diferentes aprendizajes fundamentales. Aprendizajes por los cuales como peruanos estamos apostando y que consideramos son un derecho para todos los estudiantes de nuestro país. A partir de estos aprendizajes fundamentales que son o que están formulados en términos de lo que se espera logren los estudiantes que están egresando del sistema escolar, es que se desprenden ya con metas más precisas, ciclo a ciclo o en diferentes temporalidades, los estándares nacionales de aprendizaje, comunicados al país a través del documento llamado Mapas de Progreso del Aprendizaje. Entonces, tenemos dos documentos que le comunican al Sistema Educativo Nacional qué es lo que esperamos que se logre, tanto al nivel macro, es decir, al término de la educación básica, como en los diferentes ciclos y periodos de la trayectoria escolar de los estudiantes.
pero también hace falta, dentro de este sistema curricular entonces, un documento que brinde las orientaciones que requiere el docente de aula para poder ayudar a los estudiantes a que efectivamente ellos puedan desarrollar estos aprendizajes, estas competencias que se describen en el marco curricular y en los mapas de progreso. Entonces, es ese el rol que se le confiere a las publicaciones de las rutas de aprendizaje. Un documento centrado más en las orientaciones didácticas, pedagógicas, de lo que puede hacer un docente para ayudar a sus estudiantes a lograr estos aprendizajes. Esta coyuntura conjuga bastante bien con el trabajo que hacemos en IPEVA, y cuando recibimos el encargo oficial de conducir la elaboración de los estándares nacionales de aprendizaje, veíamos que era como el complemento a una tarea que ya también venía realizando IPEVA como parte del CINEACE, que es una labor de acreditación en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque el modelo, el enfoque de calidad con el que trabajamos en IPEVA plantea una concepción de evaluación que no apunta únicamente a ver los resultados finales, sino que está más centrada en promover una educación que apunta a poder tener información frecuente para ir tomando decisiones que nos permitan estar en un camino de constante mejora. Esa es la concepción de evaluación que manejamos en IPEVA y que se plasma en todos los procesos que desarrollamos, tanto en los procesos de certificación como en los procesos de acreditación. Entonces, cuando se nos hace el encargo, veíamos que si estamos hablando de la calidad en educación, teníamos ya una mirada centrada en los procesos que se tienen que realizar en las instituciones educativas, y para ello estamos trabajando con los estándares de acreditación, los estándares de gestión. Pero también es importante ir viendo cómo este proceso ayuda a lo que finalmente da la categoría de exitoso a un proceso educativo, que es que los estudiantes aprendan aquello que tienen que aprender. Entonces, era el momento de poner énfasis también a los resultados, a los logros de aprendizaje. Y entonces, estas dos miradas de los estándares de gestión y de los estándares de aprendizaje, conjugadas ambas, dan como producto una educación de calidad. Bien, hemos venido mencionando entonces hasta este momento el término estándar, y es importante entonces recalcar que este término, que no surge en el terreno educativo, tiene más bien un origen distinto. Cuando es acuñado en la educación, tiene este carácter de hacer alusión a una meta común. En este caso, cuando hablamos de estándares nacionales de aprendizaje, estamos hablando de una meta común de aprendizaje para todo el país. Es una meta de aprendizaje que se espera puedan lograr todos los estudiantes de nuestro país, independientemente de la región en la que estudien o del tipo de institución educativa en la que ellos estén inscritos. Apostamos porque los estándares puedan ser este horizonte que ayude también al órgano rector y a las diferentes instancias de la Organización de la Cooperación Internacional y organismos privados a focalizar los esfuerzos que ellos puedan hacer para contribuir con la mejora de la educación de una manera equitativa, es decir, brindando el apoyo necesario a aquellas regiones, a aquellas instituciones educativas que más lo requieran. Tener un sistema educativo con estándares nacionales de aprendizaje no quiere para nada señalar errores, lo que quiere es poner alertas para que los recursos se puedan distribuir de la mejor manera, para que se tenga que apoyar a aquellas regiones, a aquellas escuelas que más lo necesitan, y así poder contribuir a reducir estas brechas de inequidad que actualmente existen en la educación de nuestro país. Entonces surgía la pregunta en IPEVA, cuando recibimos este encargo, de cómo comunicar al país estos estándares nacionales de aprendizaje. Y estuvimos revisando muchas experiencias internacionales de cómo se comunican a un país, a un sistema educativo,
estas metas comunes de aprendizaje. Y veíamos que habían algunos países que enfatizaban más el uso de los estándares de aprendizaje en el resultado, en tener claridad de qué porcentaje de estudiantes logran esa meta y qué porcentajes no lo logran. Pero también había un grupo importante de países que tenían una experiencia donde más bien lo que se resaltaba era no tan solo poder comunicar cuántos estudiantes al término de un periodo logran la meta propuesta, sino poder tener claridad de cómo está evolucionando el aprendizaje de los estudiantes a lo largo de la trayectoria escolar. Es así que a nosotros nos interesó mucho esta metodología conocida como mapas de progreso. Un mapa de progreso, como ustedes pueden ver, nos permite describir a lo largo de la trayectoria escolar, en este caso escogimos para la primaria y la secundaria, informar estas metas de acuerdo a los ciclos que ya existen en la educación básica regular y nos permite describir cómo se va complejizando a lo largo de este tiempo una determinada competencia. De tal manera que el docente, el mismo estudiante, el padre de familia y toda la comunidad educativa en general tuviera claridad de cómo es este proceso que tiene que seguir un estudiante para, al culminar la educación básica, decir que logró ese aprendizaje fundamental que se declara en el marco curricular. Entonces, era para nosotros muy importante no solo decir esta es la meta de aprendizaje al término de determinado ciclo, sino era tan o más importante poder decirle a la comunidad educativa este es el camino por el cual tiene que atravesar un estudiante comúnmente, regularmente, para desarrollar una competencia, con la finalidad de que tú docente, puedas hacer un diagnóstico de cuál es la situación de aprendizaje de tu estudiante. Es decir, ok, de repente yo tengo estudiantes que no han logrado la meta prevista, pero algo saben hacer. ¿Qué es eso que saben hacer? ¿Qué características tiene? Quizás ha superado la expectativa que tenía, o quizás está un poco antes de lo que se espera haya logrado según el año escolar en el que esté inscrito. Entonces, esa información es sumamente valiosa para tomar decisiones que nos permitan orientar nuestra práctica pedagógica y dar la retroalimentación que cada estudiante necesita y es pertinente. Entonces, los mapas de progreso permiten describir el desarrollo de las competencias a lo largo del tiempo en la trayectoria escolar y hace visible la diversidad de logros de aprendizaje de los estudiantes, porque te da criterios para que tú puedas caracterizar qué logra hacer el estudiante en una determinada competencia. Más allá de si logró o no la meta que estaba prevista, qué es lo que está logrando hacer. El proceso de elaboración de los mapas de progreso es un proceso arduo y es un proceso que requiere de mucha investigación y de mucho esfuerzo también por lograr los consensos. Al ser el mapa de progreso el instrumento que comunica las metas nacionales de aprendizaje, es importante llegar a consensos con los colegas del Ministerio de quienes elaboramos y trabajamos en lo que hemos denominado los equipos técnicos integrados, los diferentes mapas de progreso. Empezamos entonces por tomar decisiones iniciales, decisiones que pasan por definir el enfoque desde el cual se va a proponer desarrollar las competencias para los diferentes aprendizajes fundamentales, cuáles serán las finalidades de estos aprendizajes y de estos mapas de progreso, y también tener mayor claridad de cuáles son esas competencias que vamos a trabajar en cada mapa de progreso y qué capacidades van a ayudar a describir la progresión de cada una de estas competencias. Toda esta etapa involucra no solo la revisión bibliográfica que todo el equipo técnico integrado realiza, sino también la consulta a docentes usuarios, la consulta a grupos de expertos con los cuales trabajamos
y también el contar con asesoría temática especializada, ya sea nacional o internacional. Y es por eso que Pina mencionaba la importancia de la cooperación internacional en este proceso de elaboración de los mapas de progreso. Una vez superada esta primera etapa de las decisiones iniciales, propiamente se empieza ya en la formulación de la progresión de los aprendizajes. Hemos definido, como les decía, para el caso de la primaria y de la secundaria, las metas de aprendizaje de acuerdo a los ciclos que existen en la educación básica regular, pero voy a permitirme volver un ratito al gráfico anterior, pero verán que existen otros dos estadios, otros dos peldaños, digamos, en la escalera, uno que tiene el nombre de previo y otro que tiene el nombre de destacado. ¿Esto por qué? Porque como hablamos de que el mapa de progreso tiene que brindar al docente la oportunidad de caracterizar los logros de aprendizaje de los estudiantes, si empezábamos directo en el tercer ciclo, es decir, poniendo la meta al término del segundo grado, ¿qué pasaba con aquellos estudiantes que por A o B razones no lograron esa meta de aprendizaje? ¿Cómo podíamos caracterizar qué era lo que él podía hacer en una determinada competencia? Es con esa finalidad que surge este nivel previo, para caracterizar aquellos logros que puede tener un estudiante que aún no logra la meta descrita para el tercer ciclo de la educación básica. Y lo mismo ocurría con los estudiantes que están culminando la secundaria. ¿Qué pasaba si teníamos grupos de estudiantes que superaban la meta de aprendizaje que como país nos hemos propuesto? ¿Cómo caracterizar lo que ellos podían lograr hacer? Era necesario entonces tener un nivel al que se denomina destacado, donde se describa justamente aquello que puede lograr hacer un estudiante que ha superado la meta prevista para el quinto año de secundaria. Entonces, les decía que una vez pasada la etapa de las decisiones iniciales, empezamos a la formulación de la progresión. Y son continuas elaboraciones que hace el equipo técnico de IPEVA, que luego son consultadas con los demás colegas del ministerio, consultadas con docentes usuarios, con los grupos de expertos, con los asesores internacionales, y que se contrastan en un determinado momento de la elaboración con evidencia concreta, con estudios cualitativos de lo que puede estar haciendo un estudiante en una determinada competencia. Porque las primeras progresiones que se hacen muchas veces se plantean a partir de la revisión de investigaciones, se hacen análisis de las evaluaciones nacionales, internacionales en las cuales ha participado nuestro país, pero también es necesario contrastarlo con lo que está ocurriendo en instituciones educativas que cumplen ciertos principios del trabajo para determinadas competencias. Estamos apostando porque esta progresión que se describe en los mapas de progreso sea una progresión que requiere de ciertos requisitos que están descritos en las decisiones iniciales, en las definiciones iniciales. Trabajar, por ejemplo, en las diferentes competencias comunicativas con un determinado enfoque, con una determinada finalidad. Eso es importante para asegurar el desarrollo de esa competencia. Lo mismo en el caso de matemática y en los diferentes aprendizajes que se están planteando. Cuando se hace este recojo y análisis de la evidencia, se hace la última versión, del mapa de progreso, y se pasa al proceso de ejemplificación. Van a ver ahora ustedes, cuando también reciban estas publicaciones, que algo que consideramos muy valioso para que ayude a los diferentes lectores de los mapas de progreso es poder tener un ejemplo claro de a qué tipo de actividades de aprendizaje se enfrenta un estudiante y cómo responde cuando está cumpliendo esta meta de aprendizaje prevista para cada uno de los respectivos ciclos de la escolaridad. Todo este proceso de elaboración es continuamente
llevado a consulta, por eso tenemos esta línea transversal que nos habla de los diferentes mecanismos de consulta que hacemos tanto en Lima como en diferentes regiones del país a grupos de docentes que están en aula, en ejercicio. ¿Qué contiene la publicación de los mapas de progreso que ustedes van a recibir? Contiene un fascículo general, el fascículo de presentación, donde van a encontrar información como la que les he mencionado al inicio de mi discurso y donde tiene claridad de por qué mapas de progreso, qué finalidades tienen y cómo lo pueden usar los diferentes usuarios del sector educación. Van a encontrar también en esta publicación los mapas de progreso de matemática y los mapas de progreso de comunicación, que como ven hemos visto también de coordinar con el Ministerio de Educación, que incluso los colores que usemos sean los mismos colores con los cuales ya se conocen las rutas de aprendizaje que han sido distribuidas este año. En el caso de comunicación vamos a encontrar entonces los mapas de progreso que describen 4 de las competencias que se mencionan en el aprendizaje fundamental, aquella que tiene que ver con la comprensión lectora en el mapa de lectura, la que tiene que ver con la competencia de producir textos escritos en el mapa de escritura y las competencias que tiene que ver con la comprensión oral, la comprensión que yo puedo desarrollar del discurso oral y la producción también que puedo hacer de un discurso oral en el mapa de comunicación oral. En el caso de matemática ya tenemos un mapa de progreso para cada una de las 4 competencias que se formulan también en el aprendizaje fundamental. Tenemos el mapa de números y operaciones, el de cambio y relaciones, el de geometría y el de estadística y probabilidad. Son entonces estos 7 mapas de progreso más el fascículo de presentación lo que ustedes van a recibir al término de esta presentación. En la misma publicación de cualquiera de los mapas de progreso van a encontrar la descripción de estas metas de aprendizaje, de cómo se complejiza una competencia a lo largo de la escolaridad y luego entramos a ver en detalle cada una de las expectativas formuladas en el mapa de progreso. Y entramos también a mostrar algunos indicadores del desempeño que pueden lograr los estudiantes que están logrando el aprendizaje descrito en cada estadio, en cada escalón de esta escalera del mapa de progreso. Y como les comentaba, también tenemos, y es lo que creemos va a ayudar a despejar muchas dudas, ejemplos de actividades resueltas por los estudiantes y con un comentario que da razones de por qué se considera que una respuesta como la que se presenta en la publicación tiene las características de lo que hace un estudiante que ha logrado la meta de aprendizaje. Esto se presenta para todos los niveles del mapa de progreso y para todos los mapas que les he mencionado. Incluso hay ejemplos que se han recogido de manera audiovisual y van a encontrar en el fascículo de comunicación oral un DVD con ejemplos justamente de lo que hace un estudiante que cumple estas expectativas, estas metas de aprendizaje en comunicación oral, y en el de número y operaciones está también el DVD de los diferentes ejemplos audiovisuales que se han recogido para los mapas de progreso de matemáticas. Informarles, aprovechando que los tenemos aquí a ustedes, de comunicarles cuáles son los avances que estamos realizando. El Ministerio de Educación se ha propuesto culminar para el próximo año todos los instrumentos curriculares necesarios para en primer lugar, para 4 de los 8 aprendizajes fundamentales que hasta el momento están formulados, que son los que tienen que ver con el aprendizaje fundamental vinculado a la comunicación, a la matemática, a la ciencia y tecnología y también al ejercicio ciudadano. Entonces, seguimos trabajando en el aprendizaje de comunicación. Hay otras competencias que se han formulado en este aprendizaje que vamos a empezar a atender el próximo año, pero este año hemos empezado a trabajar
también dentro del ámbito de la comunicación el mapa de progreso de castellano como segunda lengua, y hemos empezado por el de comunicación oral. En el caso del aprendizaje fundamental de ejercicio ciudadano, una primera publicación que esperamos entregar también al país el próximo año es el mapa de progreso de ejercicio ciudadano, y estamos trabajando en los mapas de progreso de las competencias vinculadas también a historia y a geografía. En el caso de ciencias naturales y tecnología estamos trabajando ese año las competencias que tienen que ver con la comprensión de los conocimientos científicos, y también vamos a empezar el próximo año con el de indagación científica y tecnología. Y en el caso de la educación inicial, este año hemos cerrado ya la etapa de las definiciones iniciales, y el equipo ha decidido empezar a trabajar una primera progresión, los primeros borradores de lo que será para el otro año el mapa de progreso en comunicación y lenguaje para el nivel inicial. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta adicional tienen la página web del IPEVA y el correo en el que nos pueden escribir. Gracias. A continuación